Hola, ¿cómo están? Hoy en este vivo vamos a hablar un poco de la numerología y los emprendimientos. Voy a dejar acá un comentario fijo que no sé del todo cómo se hace, pero vamos a ver si puedo. Ahí, fijar comentario. Perfecto. Entonces se van uniendo, los voy saludando, las voy saludando, ¿cómo están? Hace unos días estuve charlando un poco sobre la numerología de mi emprendimiento, de numerología MBD, y estuvimos charlando un poco de las numerologías de algunos otros emprendimientos. Entonces en este vivo les voy a contar un poco de cómo analizamos la numerología de un emprendimiento, qué información nos da. Hola a Marcelucci de Misiones, ¿cómo estás? Porque en realidad un poco hay algo que yo les digo bastante y es que los números tienen su energía y una vez que entendemos la energía de cada uno de los números la podemos aplicar a cualquier cosa, la podemos aplicar a analizar la numerología de nuestro emprendimiento, podemos aplicarlo para entender numerología de nuestra mascota, de nuestra casa, de lo que sea que queramos analizar, teniendo en cuenta siempre dónde se aplica ese número. Y me parece súper importante también tener en cuenta nuestra numerología. Hola desde Buenos Aires, ¿cómo están? Así que vamos a estar charlando un poquitito de eso. Primero les voy a hacer un pequeño resumen para quizás gente que es nueva en la cuenta, que capaz no tiene tanta idea de lo que es la numerología. Saludos desde Panamá, hola. ¿Uruguay está presente por ahí? Si hay alguien de Uruguay que me ponga un saludito también. Bueno, la numerología estudia la vibración de los números, ¿no? Cada número tiene su energía, tiene su propia vibración que se va a aplicar a diferentes aspectos. Normalmente hacemos los informes numerológicos personales que tienen en cuenta nuestras características personales y hacemos lo que es una carta natal numerológica, pero también podemos hacer un análisis numerológico, como les contaba, de, por ejemplo, un emprendimiento. Chile por ahí, wow, hola, y por ahí creo que hay alguien de Uruguay que puso sí, genial. Entonces, nosotros podemos calcular nuestro número personal, nuestro camino de vida, en realidad, sumando todas las cifras de nuestra fecha de nacimiento, y cuando vamos a analizar la numerología de un emprendimiento hacemos lo mismo, sumamos todas las cifras de la fecha en que ese emprendimiento comenzó. Entonces, vamos a poder tener quizás diferentes fechas para tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, cuando hicimos la primera publicación en Instagram, quizás cuando tuvimos la primera persona, el primer cliente o el primer trabajo. También podemos tener en cuenta, por ejemplo, la fecha en que hicimos el registro de una empresa, si está formalizado el emprendimiento. Son distintas fechas que nos pueden decir diferentes cosas de ese emprendimiento. En mi caso, empecé numerología, a estudiar numerología y a hacerle informes numerológicos a mis amigos y amigas, pero la fecha que tomo como el comienzo del emprendimiento es el 11 de septiembre de 2019, ya estamos por cumplir un año, que fue la fecha en que hice la primera publicación, o sea, fue la fecha que el emprendimiento empezó a tener una cara visible hacia el afuera y salió de mi círculo de amigos y de familia. Después está, por ejemplo, la fecha en que regularicé la situación en registro, que esa fecha también va a ser importante, también nos va a hablar de algo, pero principalmente esa primera fecha, que es la fecha en que hice esa primera publicación, creé esta cuenta y empecé a compartir la información de numerología, es la fecha que yo tomo para hacer este informe. Entonces vamos a hacer la misma cuenta que haríamos si estuviéramos calculando el camino de vida de una persona, que es sumando todas las cifras de esa fecha. Entonces, bien, Viria Bienestar de Uruguay, y andaba Aye por ahí también, que es una fotógrafa espectacular. ¿Cómo están? Entonces, para calcular la fecha del emprendimiento de numerología, sería sumando 11, que lo sumamos entero porque es un número maestro,
más 9, más 2, más 1, más 9. ¿Sí? Y entonces esto nos da 20, 22, 23 y 9. A ver, voy a hacer la cuenta a la calculadora porque siempre es más fácil. Si ustedes tienen un emprendimiento y quieren comentarme la fecha en que su emprendimiento empezó, me lo pueden ir dejando por ahí y lo vamos viendo también. Sí, yo voy a hacer por acá el cálculo. Se colgó. Hola. ¿Me ven bien ahí? Me avisan cualquier cosa. En el caso de numerología, entonces, con la fecha 11 de septiembre de 2019, sumamos 11 más 9 más 2 más 1 más 9 y da 32. Entonces, cuando después lo volvemos a reducir, nos da 3 más 2 es 5. Por lo tanto, ese camino de vida, esa meta que tiene el emprendimiento es el número 5, que tiene que ver con la libertad, con el disfrute, con los cambios, pero hay mucho del disfrute presente en ese número 5, ¿sí? Entonces, si tienen su emprendimiento, si tienen alguna fecha importante, pueden irlo sumando. Yo voy a hacerles un resumencito como de las palabras claves de cada número para que después lo tengan. El vivo va a quedar grabado después en el feed por si llegan y ya está empezado. Cualquier cosa me escriben y me preguntan. Para poder ir interpretando ese resultado que nos da. Una cosa importante, cuando nosotros leemos por allí sobre numerología de los emprendimientos, vamos a ver que hay algunos números que son como más favorables para los emprendimientos, como puede ser, por ejemplo, el 1, el 4 y el 8. El 1, porque es un número que tiene que ver con los comienzos, porque tiene que ver con los inicios, con animarnos a hacer, con las decisiones desde el propio deseo, entonces es un número que tiene mucho beneficio en ese sentido. El 4, que es el número del artesano, de aquel que construye, que va por su realidad y la logra, tiene que ver muchísimo, por ejemplo, con el orden, la disciplina, seguir procesos, entonces también es muy favorable para los emprendimientos. Y el 8, porque el 8 tiene la capacidad de materializar, de concretar aquellas cosas que quiere concretar, entonces que nuestro emprendimiento tenga alguno de estos números es muy favorable, pero también es muy importante tener presente que esto tiene más que ver con la parte comercial del emprendimiento, con la parte más técnica o más empresarial de nuestro emprendimiento, pero si también depende mucho de a qué se dedique nuestro emprendimiento. Por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento artístico, va a ser súper bueno y súper interesante que podamos tener un número 3 en nuestra numerología del emprendimiento, porque el 3 tiene mucho que ver con la expresión, tiene mucho que ver con lo artístico, entonces el 3 ahí nos va a venir muy bien. Y también me parece súper importante que cuando analizamos esta numerología tengamos muy presente cuál es nuestra numerología, ¿no? Porque me parece que hay algo que está bueno que empecemos a entender, y es que nuestro trabajo, nuestros emprendimientos tienen mucho que ver con lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos, es nuestro día a día. Cuando tenemos un emprendimiento estamos muchas horas del día dedicadas o dedicados a eso. Y sin duda que la actividad de nuestro emprendimiento también nos atraviesa de alguna manera. Entonces también es importante darnos cuenta de cómo interactúa la numerología de nuestro emprendimiento con nuestra propia numerología. Me parece que eso es importante para empezar un poco a romper esa idea del trabajo como algo que es solamente económico, que simplemente nos da dinero y nada más, cuando en realidad es algo a lo que le estamos poniendo un montón de dedicación, un montón de tiempo, y que tiene mucho que ver con nosotros. Entonces, tener un emprendimiento que de alguna forma esté alineado con nuestra realidad, con nuestra energía y con nuestra numerología, también es algo muy importante, y analizar de qué manera esos números están incidiendo se vuelve
muy lindo, porque en general cuando nosotros establecemos una fecha para empezar algo, no tenemos en cuenta qué numerología tiene esa fecha. En mi caso, por ejemplo, incluso siendo numeróloga, cuando empecé la actividad en la cuenta, no me fijé qué numerología tenía ese día, simplemente lo hice. Y después que lo hice, me di cuenta de qué incidencia y de qué relacionado estaba ese día con lo que yo quería transmitir en esta cuenta y con mi propia numerología. Son cosas que a veces las vamos descubriendo porque suceden y porque nada es casual. Entonces, un resumencito de cada número. El número 1 tiene que ver con los inicios, con el yo, con el ego, con estar parados sobre nuestros propios pies. El 2 tiene que ver con la sensibilidad, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el autoestima también y tiene que ver con la cooperación. Entonces, cuando pensamos en un emprendimiento, cuando es un emprendimiento que tiene que ver con trabajar con otras personas, eso es muy importante. El 3 tiene que ver con la expresión, tiene que ver con poder decir, con poder crear. Hay algo de lo expansivo, porque la energía 3 expande nuestra energía cuando nosotros podemos expresarnos, así que eso está muy presente también. Lo sociable, la diversión es muy del 3. El 4, que un poco estuvimos hablando recién, tiene que ver con el orden, con la disciplina, es el número del artesano, así que tiene que ver con construir la propia realidad. El 5, que lo mencionamos un poquito porque es el número que tiene esta cuenta, este emprendimiento, que tiene que ver con la libertad pero vivida responsablemente, tiene que ver con el goce, con la conexión con el cuerpo físico, con el disfrute. El 6, que tiene que ver con el amor incondicional, que sabe poner límites, tiene que ver con la generosidad, tiene que ver con el cuidado, con la entrega. El 7, que es un número que tiene mucha relación con lo mental y lo espiritual, con la conexión, con lo superior. Hay mucha inteligencia en el número 7, hay mucha facilidad para aprender. El 8, que un poco también lo mencionamos, que tiene que ver con materializar la realidad, aquellas cosas que queremos materializar y lograr. Y está muy relacionado también a la sanación, porque tiene mucho que ver con el manejo de las energías, es el número de los sanadores. Hoy es el Día Mundial de Reiki, que es un día que tiene el 8 presente, porque es 15 de agosto, y el Reiki es una gran terapia de manejo energético y de sanación. Y el 8 tiene mucho de eso, tiene mucho del manejo de las energías. Tiene mucho de materializar, de concretar en lo terrenal esas cosas que nosotros tenemos en el mundo de las ideas. Y el 9, que es un número que tiene mucha relación con el cierre de ciclos, con el cierre de procesos, con el desapego, con la visión universal, con la visión global, con la generosidad, con la entrega. Y después vamos a encontrar los números maestros como el 11, que tiene ese vínculo con la intuición, que tiene ese vínculo con la inspiración, con el liderazgo súper presente. El 22, que tiene que ver con ese 4 evolucionado, que puede construir cosas en grande, que puede lograr muchísimo, que puede de pronto construir, pero también pensando en un otro, porque de alguna forma repite el 2, que le da esa característica también. Tenemos el 33, que es ese maestro del amor, ¿no? El 33 es un número que es un 6 evolucionado. El 6 es el amor incondicional que sabe poner límites saludables. Imagínense que el 33 expande eso, además de que repite el 3 2 veces y entonces tiene esta facilidad de decir y de comunicar súper presente. Entonces, una vez que hacemos esa cuenta y tenemos la fecha de nuestro emprendimiento y sabemos qué número tiene nuestro emprendimiento, podemos empezar a analizar de qué manera se relaciona también con nuestra numerología, ¿sí? Entonces, cuando estuve charlando las historias sobre los emprendimientos que me fueron comentando, les comentaba sobre 7 números principales, que son los mismos 7 números que yo analizo en el informe de tus 7 energías, porque son esos números más, de alguna forma, característicos de una persona o en este caso de un emprendimiento. El emprendimiento, si bien no es una persona, pasa a tener su energía propia, ¿no? Pasa a convertirse en algo que tiene su propia energía y esa energía está relacionada con nuestra energía. Incluso podríamos hasta hacer un análisis similar al análisis de numerología de vínculos que podemos hacer entre dos personas, hacerlo con nuestro emprendimiento para ver de qué manera nos vinculamos con ese nuevo ente energético que se constituye al momento de que nosotros tenemos un emprendimiento.
Así que eso lo podemos ir analizando. Entonces les comentaba, numerología MBD tiene un camino de vida 5, así que tiene mucho que ver con el disfrute, con los cambios, ¿no? Y para mí, en un punto, ha significado un poco eso, ha significado cambiar la forma de ver el trabajo, encontrarme disfrutando de algo que también es trabajo, encontrarme cambiando la forma en que veo las cosas, porque cuando uno tiene un trabajo en relación de dependencia, tiene una manera de ver las cosas, y cuando uno tiene un trabajo que es de uno, que uno lo hace, lo va construyendo, que ya no hay horarios, que está muy presente la energía que uno tiene para ir creando, para ir compartiendo, cambia un poco la forma en que uno ve las cosas. Y también hay mucho de esto que les decía del disfrute, porque realmente me he encontrado disfrutando del trabajo, que muchas veces es algo que pareciera que no pudiera lograrse, ¿no? Como que tenemos tan asociado el trabajo al sacrificio, al encontrarnos quizás muchas horas en un lugar que no queremos estar, que para mí, numerología, me ha dado eso, me ha dado la oportunidad de disfrutar de mi trabajo. En mi caso, que también mantengo mi trabajo en relación de dependencia, es como bastante, el contraste está muy presente ahí, ¿no? Del trabajo en el cual disfruto un montón y el otro trabajo que voy y lo hago desde un lugar un poco más pasivo quizás, porque estoy en un lugar donde no estoy yo poniendo tan presente mi impronta. Entonces, para mí fue muy claro cómo numerología vino a cambiarme la perspectiva del trabajo, a generarme cambios, a generarme un disfrute diferente. Eso es bien importante, que analicemos cómo el número de nuestro emprendimiento nos puede estar incidiendo a nosotros, que seguro nos está incidiendo a nosotros, porque somos quienes lo llevamos adelante. Así que eso es algo bien presente y bien importante para tener en cuenta. Podemos analizar también el número de esencia, que es el día de nacimiento o el día de inauguración de nuestro emprendimiento. Hola Cari, ¿cómo estás? Que en mi caso es 11, lo mantenemos como 11, así que no lo reducimos porque es un número maestro. Y el 11 tiene esto de la inspiración, de la conexión con la intuición, ¿no? También un poco del liderazgo. En mi caso, por ejemplo, numerología me ha abierto la puerta a conectar muchísimo con mi intuición, a empezar a formarme como lectora de registros akáshicos, a reconocerme en un lugar más intuitivo también. Así que hay mucho de eso. Y la personalidad es 9, que tiene mucho que ver con el desapego, que tiene mucho que ver con la generosidad, con la entrega universal. Y además, acá hay una particularidad, y es que mi camino de vida es 9, entonces de alguna forma hay algo de esto en numerología, como de que numerología tiene el mismo número de personalidad, es decir, de expresión, que tengo yo de camino de vida, ¿sí? Entonces hay algo de que la expresión de numerología se corresponde mucho con lo que soy yo, de alguna manera. Eso está súper presente. Este análisis que vamos haciendo, no hay tantas tablas para hacerlo, sino que tiene mucho que ver con esto que les decía de conectar con su intuición, de ver sus números y ver los números de su emprendimiento y permitirse analizarlos, permitir ver qué les genera eso, qué relacionamiento hay, qué cosas les resuenan cuando ven un número y el otro. Porque un poco eso es la gracia o la magia de la numerología, saber que si nosotros más o menos conocemos la vibración de cada número, después podemos permitirnos que nuestra intuición nos guíe, que no es necesario leer tablas o leer cosas tan estipuladas, porque importa mucho cómo nosotros vibramos, cómo a nosotros nos genera la energía que estamos viendo en comparar un número y el otro. Esos números que les estaba diciendo tienen que ver con la fecha en que inauguramos el emprendimiento, pero también podemos analizar la fecha, el nombre de nuestro emprendimiento, ¿sí? Que lo podemos ir analizando con todas las letras que forman el emprendimiento. Ese cálculo es un poco más difícil de hacerlo acá en vivo porque hay que ir sumando todas las letras, pero sí. Les voy a compartir después, cuando comparta el vivo en el feed, en las historias, la tabla alfanumérica según la cual tenemos el valor que cada letra tiene y que podemos sumar ese número para saber cuál es la misión de nuestro emprendimiento, que eso lo obtenemos sumando todas las letras del nombre del emprendimiento. Entonces,
algo súper importante. Hace un ratito veía una pregunta que era algo así como, hoy me compré un terreno, ¿está bien esta fecha o no? No hay fechas que estén bien o mal, no hay números que estén bien o mal. El número de esa fecha, la numerología de esa fecha nos puede mostrar cosas que esa situación vino a mostrarnos, vino a generarnos, cambios que quizás nos vino a establecer. Entonces, no es necesario que busquemos un día específico para abrir un emprendimiento porque la numerología de ese día es más favorable. Porque en realidad ese emprendimiento con esa característica propia, esa energía propia, va a tener para mostrarnos y para darnos lo que tenga para mostrarnos y darnos. Y está bueno que lo permitamos recibir, que nos abramos a recibir eso y las cosas como van sucediendo. Sí podemos después analizarlo, sí podemos ver qué pasa, sí podemos ver qué nos está mostrando esa fecha. Pero es importante que la numerología no nos limite, no nos genere cosas como, bueno, tengo que hacer algo este día, porque este día es mejor. No, las cosas van a ir surgiendo en el día que sea correcto y que sea mejor para nosotros. Está bueno permitirnos un poco recibir eso. Acá me escribieron la fecha y el nombre de un emprendimiento que es Inspire Graphics, que lo comparte Daniel y me pone la fecha en que lo inauguró. Así que vamos a hacer los cálculos por ahí a ver qué nos dice este emprendimiento. Este emprendimiento fue inaugurado un 29 de octubre de 2018. Entonces, cuando calculamos, vamos a calcular toda la fecha primero para ver el número de camino de vida de este emprendimiento. Entonces, vamos a sumar 2 más 9 más 1 más 2 más 1 más 8. 2 más 9 más 1 más 2 más 1 más 8. Reviso siempre las cuentas porque a veces meto algún dedo mal o algo. Y después estoy 2 horas hablando de un número que no era. Pero bueno, en este caso tenemos el que nos da la suma 23. El 23, entonces hay muchas características comunes de las que estuvimos hablando en el caso de numerología, porque tenés un camino de vida 5, ¿no? Que hay mucho de la libertad y del disfrute ahí muy presente. Y también tiene una esencia 11, o sea que también hay algo de la inspiración, de la intuición súper presente. Supongo que por el título te dedicas a la gráfica, entonces ahí podemos ver que quizás la inspiración que yo puedo aplicar en numerología como una intuición que me permite ir viendo lo que los números me dicen y que me permite conectar quizás con el registro akáshico y con un montón de cosas relacionadas a la actividad que yo hago, quizás en tu caso puede estar relacionado a otro tipo de cosas, a una intuición que sentís al momento de crear, a la inspiración que te genera al momento de hacer el trabajo que sea que hagas. Y eso también es importante, que quizás relacionamos, no sé, el número 3 solo con lo artístico y tenemos un emprendimiento que nada tiene que ver con lo artístico, pero que sí nos permite decir, expresar, nos deja en un lugar que es favorable desde ese lugar. Es importante que no encasillemos las energías de los números en una sola cosa, más allá de que hay una tendencia, ¿sí? Entonces, bueno, el 11 que tenemos en Inspire como número de esencia tiene mucho que ver con esto, con la intuición, con la inspiración, que seguramente encuentres la manera de que, seguramente encuentres que tu emprendimiento tiene mucho de eso, que hay mucho de lo intuitivo y de la inspiración en tu emprendimiento al momento de crear, al momento de hacer el trabajo que haces. Y tenemos después el número 1 como número de personalidad, y eso nos puede hablar del yo súper plantado, ¿no? Nos puede hablar de algo como bien presente, como bien propio, quizás con características muy particulares. El 1 también tiene que ver con un equilibrio entre la mente y la emoción, entonces puede ser un emprendimiento que tenga esto muy presente, que tenga lo mental súper presente, pero que también una un poco la otra parte más emocional, más sensitiva, más emocional, es la mejor palabra, ¿sí? Así que si estás por ahí, Daniel, contame si algo de lo que te dije sobre tu emprendimiento te resonó, si sentís que hay algo de eso.
Como les digo, para hacer un análisis como bien concreto, también está bueno tener la numerología de la persona que dirige ese emprendimiento, porque podemos ir comparando, ¿no? Podemos ir viendo qué cosas comparte en común el emprendimiento con su creador y con la persona que lo lleva a cabo. Eh, Así que nada, eso. Es importante entender que si bien hay libros, que si bien podemos analizar cosas y si bien podemos tener en cuenta las características de los números, es bien importante permitirnos que los números nos hablen, permitirnos que la vibración del número nos hablen, dije, ¿vieron? Me sale cada tanto. Permitirnos que la vibración del número nos vaya dando el mensaje que tiene para darnos y que lo podamos interpretar de la forma que sentimos interpretarlo y en relación con el todo, ¿no? Porque no podemos pensar en un emprendimiento solo, como si no tuviera nada que ver con la persona que está detrás de ese emprendimiento. Más allá de que el emprendimiento tiene su propia energía, pero está bueno pensar, bueno, ¿qué me deja esto a mí? ¿Qué tiene para mí esta empresa, esta actividad, ¿no? Pensándolo también desde ese lugar, es una actividad que realizamos con todo lo que eso significa. Además estamos en un año 4, que es un año... Qué lindo, Daniel, me alegro un montón que te haya gustado el análisis. Estamos en un año 4, que es un año que favorece un montón a los emprendimientos. Y podemos decir como, bueno, Jessica, pero con todo lo que ha pasado este año, ¿en serio me decís que favorece? Sí, en realidad ha sido un año que nos ha venido a mover un montón de estructuras. Y algo que he visto, no sé si ustedes han visto también, que con todo esto, ¿no? De la cuarentena, la pandemia y un montón de trabajos que quizás dejaron de ser como eran antes o personas que se quedaron sin su trabajo en relación de dependencia y que empezaron a generar emprendimientos y a mí me encanta ver la cantidad de emprendimientos que han surgido en este momento y la cantidad de gente que está animándose a crear y a hacer, quizás desde un lugar de necesidad por no tener más el trabajo que tenían, pero sí he visto un montón de gente animándose y haciendo, que quizás no estaban animándose a hacer. Y hay mucho de la numerología de este año que nos habla de eso, que nos habla del hacer, que nos habla de animarnos. Y entonces ahí entro en otro aspecto que también podemos tener en cuenta y es la vibración del año, que así como analizamos la vibración de nuestro año universal, que en este caso es un año 4, analizamos la vibración de nuestro año, que en mi caso, por ejemplo, es un año 11, porque sumamos día y mes de nacimiento más el número del año actual, que sería entonces en mi caso 3 más 1, porque nací el 31 de marzo, más 3, más 4, o sea que es un año 11, y en el caso de mi emprendimiento sería 11 más 9 más 4, así que es un año 6. Eso nos sirve para también ver cómo, bueno, por dónde viene la energía para este año. Y ahí tenemos en cuenta lo mismo que estábamos teniendo en cuenta con los números. Bueno, la vibración de un año 4, ¿cómo va a ser? Bueno, va a tener que ver con la paciencia, va a tener que ver con construir mi realidad, va a tener que ver con el trabajo presente. Lo mismo un año 6, hablamos de que el 6 tiene que ver con el amor, con la entrega, con esto de saber poner límites, de saber cuidar al otro, pero desde los límites, con la responsabilidad. Así que bueno, mi emprendimiento quizás está pasando por un año que tiene que ver con esto de poder entregar ese amor, pero también saber poner límites, también establecer cuáles son las condiciones que yo quiero establecer, permitirme generar quizás ese cuidado y esa responsabilidad y ese orden presente, pero desde ese lugar amoroso que el 6 tiene. Y lo mismo podemos ir aplicándolo con cada uno de los números para analizar el año. Van a encontrar en mi feed también información sobre eso, información sobre la vibración del año, información sobre la vibración de los números en general. Podemos ir entonces teniendo en cuenta eso. Bueno, yo estoy en un año 11 que tiene que ver con la inspiración, mi emprendimiento está en un año 6 que tiene que ver con el amor, la entrega, el cuidado. Entonces, ¿de qué manera eso se va conjugando? También podemos tener en cuenta la vibración del mes en el que estamos. Así que son todo un montón de cosas que podemos ir analizando para irnos dando cuenta de cómo interactúa esta nueva energía con la nuestra, ¿sí? Acá, por ejemplo, me dicen, comencé una actividad en abril de este año
en abril de este año fue un mes que tuvo vibración universal 1, así que el tema de los comienzos estaba súper favorecido. Y para vos, que sos del 5 de octubre, también era un mes 1, abril, sumamos 5 más 1 más 4, que es el 2020. Entonces, para vos era un mes 1 y la vibración universal también era 1, entonces la energía de comienzos estaba muy favorecida. Y en tu caso tenés un camino de vida 7. Tendríamos que ver cuál es tu actividad y cuál es el emprendimiento y a qué se dedica, pero hay algo ahí de que está súper favorable, si se quiere, la energía para empezar, porque tanto el mes tuyo y el mes universal era 1, eso es súper interesante. Pero también hay algo que me parece bien lindo de tener en cuenta, de que esto que les decía al principio, ¿no? Es como, bueno, sucede cuando sucede. Porque quizás decimos, bueno, empecé un emprendimiento en un año 9, que el 9 nos habla de finales, nos habla de cerrar ciclos, entonces podríamos pensar que ya como que el emprendimiento empezó mal aspectado porque ya no se está hablando de finales, o empezamos un año 5 y tiene que ver con cambios, movimientos, y podemos decir, bueno, entonces ya el emprendimiento no empezó bien porque están los finales favorecidos o porque esto va a ser muy cambiante. La realidad es que los finales pueden tener que ver con que, bueno, a partir de este emprendimiento que abrí voy a empezar a cerrar ciclos en otras cosas, voy a empezar a ver las cosas desde otro lugar. Los cambios también pueden tener que ver con eso. Entonces, primero que nada, no hay que tenerle miedo a ningún número. No hay que pensar que ningún número nos va a decir algo malo, sino que hay que ver cuál es la energía que está disponible. Y después otra cosa que también es importante, y es que nosotros como tenemos ese libre albedrío, ¿no? Que nos permite ir decidiendo, y lo mismo se aplica a nuestro emprendimiento. Entonces no hay algo como de adivinar qué es lo que va a pasar, sí podemos ver cuál es la energía que va a estar disponible y nosotros podemos tomar esa energía y convertirla en una herramienta que nos ayude a ir emprendiendo y a ir logrando eso que queremos lograr en el emprendimiento que estamos teniendo. No sé si les queda alguna duda sobre esto. Como vieron, se trata mucho del análisis, de animarnos a ir haciendo números, a ir jugando. Pueden ir dejando después en el feed comentarios. De nada, linda. Pueden ir dejando comentarios, preguntas, lo que quieran y irlo viendo. Estoy trabajando en generar un informe que espero que no demore mucho en poder lanzarlo, que tenga que ver con esto de, bueno, analizar la numerología propia y la numerología del emprendimiento que estamos desarrollando para ver cómo se conjugan esas energías. Ay, muchas gracias, Yani. Muchas gracias. Así que bueno, estoy trabajando en eso. También estoy trabajando en un informe que tiene que ver con la numerología de los niños y niñas. Se vienen un montón de cositas nuevas. Estoy aprovechando este año 11 que tengo yo para tratar de ir dejando que bajen ideas. Así que nada, los leo un ratito más si tienen alguna preguntita, y si no, me despido de este vivo cortito. Soy charrúa, sí. Gracias. Sí, soy muy charrúa y a veces se me escapan algunas cosas bien pronunciadas, medias rari. Estoy con el mate también por acá, bien charrúa. Bueno, muchas gracias por estar, por sumarse como siempre. Hacía un tiempito que no hacía un vivo sola y le pusieron toda la onda por ahí. Así que nada, los estoy viendo. Si hay algún tema del que les gustaría que haga un vivo así puntual, me lo dicen, me lo cuentan y lo vemos. Y anímense a ir sumando, a ir haciendo sus cuentas. En el feed van a encontrar un montón de información sobre cómo ir calculando las cosas, sobre cómo analizar los números. Y anímense a investigar. Cualquier duda que van teniendo me escriben y lo charlamos. Les cuento también que en septiembre empieza un taller de numerología que va a ser por Zoom, con 8 clases donde vamos a ir viendo todo, cómo analizar los números, las fechas, los nombres.
Y tengo también un taller que ya es pregrabado, que lo pueden ir haciendo a su tiempo. Pero de todas maneras se encuentran un montón de información en el feed que les permite ir analizando sus numeritos. Les mando un beso grande, el video queda guardado en el feed. Espero que pasen un fin de semana muy lindo, que puedan descansar. Beso enorme.